Hola a todos, mi nombre es Rocío Casquero y junto con mi compañero Martín Provenzano somos residentes de segundo año de la residencia del Hospital El Cruce. En esta oportunidad les vamos a presentar nuestro Ateneo titulado Enfermedad celíaca. Para comenzar, este es el temario que vamos a abordar, en donde vamos a incluir en la introducción la definición de enfermedad celíaca, epidemiología y fisiopatología. Vamos a hablar de las presentaciones clínicas, herramientas diagnósticas, nuevos algoritmos, tratamiento y un caso clínico. Para definir a la enfermedad celíaca, nos vamos a basar en el documento consenso emitido por el Ministerio de Salud del año 2017, en donde la define como una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica y precipitada por la ingestión de proteínas tóxicas, comúnmente denominadas gluten, que afectan a individuos genéticamente predispuestos. Tiene una prevalencia global del 1%. En Argentina se calcula que 1 de cada 100 personas es celíaca, lo cual da un resultado de aproximadamente 400.000 personas que deben adaptarse al estilo de vida de una persona celíaca. Es una enfermedad que afecta a individuos de todas las edades y el 70% de los diagnósticos se realizan en individuos mayores de 20 años. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad celíaca tenemos ser familiar en primero o segundo grado de un paciente celíaco, el déficit selectivo de IgA, otras enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus de tipo 1, síndrome de Sjögren, hepatitis autoinmune, tiroiditis de Hashimoto y síndromes genéticos como el síndrome de Down o síndrome de Turner. El médico anatomopatólogo Richard Logan describió lo que se denomina el iceberg celíaco, que es una representación gráfica de la incidencia global de esta enfermedad. Por encima del nivel del agua se representan aquellos casos diagnosticados que abordan entre un 15 y un 20% de los mismos y representan a la forma clásica de la enfermedad celíaca. Y la parte del témpano, que queda oculta bajo el agua, representa aquellos casos no diagnosticados o de más difícil diagnóstico, que abordan entre un 80 y 85% de los mismos, abarcando la forma asintomática, potencial y las presentaciones no clásicas. El tamaño total del iceberg, es decir, la totalidad de los casos, está determinada por factores genéticos y la definición de caso de enfermedad celíaca, la cual ha ido variando a lo largo del tiempo. Y el nivel del agua, que determina la cantidad de pacientes diagnosticados, va a depender de la sensibilidad y especificidad de los métodos diagnósticos, la ingesta de gluten, siendo una condición preanalítica muy importante, y el conocimiento científico que tengamos acerca de la enfermedad. Para el desarrollo de la enfermedad, como toda enfermedad autoinmune, es de carácter multifactorial, en donde van a estar involucrados factores genéticos, factores inmunológicos y factores ambientales, dentro de los cuales se encuentra el estrés, tanto físico como psíquico, las infecciones del tracto gastrointestinal y la dieta. Dentro de la misma se encuentra el factor desencadenante principal de la enfermedad celíaca, que es el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en diferentes tipos de cereales, como son el trigo, el centeno y la cebada. La avena tiene una cantidad de gluten mucho menor en relación al resto de los cereales, por lo tanto, en un gran número de países ha sido excluida dentro de los cereales que contienen gluten. No así en Argentina, en donde por cuestiones de contaminación al momento de la producción sigue formando parte de los alimentos que contienen gluten.
El gluten confiere propiedades valiosas para la industria panadera como son la fuerza y elasticidad de las masas. Está compuesto químicamente por dos fracciones proteicas que son las gliadinas y las glutelinas. Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente, el gluten tiene un bajo valor nutritivo y en los humanos no es capaz de ser digerido correctamente por las enzimas que forman parte del tracto digestivo. Por lo tanto, producto de su digestión incompleta, se generan péptidos con alta cantidad de glutamina y prolina, incapaces de ser digeridos, dando como resultado el desarrollo de péptidos con alto valor inmunogénico. Para comenzar con los factores involucrados inmunológicamente en la enfermedad celíaca, vamos a hablar de la inmunología de la mucosa intestinal. El intestino delgado cumple dos funciones muy importantes. Una es la absorción de nutrientes y la otra es la defensa frente al medio externo. El intestino delgado es una superficie amplia con un gran contacto con el medio externo, por lo tanto tiene una gran cantidad de barreras inmunológicas que permiten su defensa e impiden el desarrollo de infecciones y el ataque de antígenos externos. Dentro de las barreras presentes tenemos el pH, generado por las mismas secreciones gástricas, pancreáticas y biliares, pepsinas y demás enzimas digestivas, péptidos antimicrobianos secretados por las células de Paneth, la microbiota comensal, que juega un rol de competencia frente a microorganismos patógenos, el mismo mucus, que es secretado por las células de Goblet, que es rico en glicoproteínas con carga negativa y va a atrapar a microorganismos y antígenos provenientes del medio externo. También juega un rol muy importante en las mucosas la presencia de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina mayoritaria en el intestino, como primera línea de defensa frente a toxinas, a la colonización de microorganismos e invasión de patógenos. Además, el epitelio en sí mismo cuenta con uniones célula-célula, como las uniones oclusivas, lo cual genera que el mismo tenga una estructura tipo sello frente al medio externo. En la lámina propia tenemos los macrófagos, que funcionan como células fagocíticas centinela frente a antígenos que puedan provenir del medio externo. Además, tenemos el tejido linfoide asociado a mucosas o GALT, que está formado por folículos linfoides, las placas de Peyer y los ganglios mesentéricos. Las placas de Peyer poseen un epitelio que las recubre especializado, que son las células M, que son un tipo de célula epitelial que desempeña un rol de monitorización de la luz intestinal, capaz de capturar antígenos y presentar los mismos a las células presentadoras de antígenos y permitir así generar defensas frente al medio externo. Para adentrarnos en la fisiopatogenia de la enfermedad, es necesario que haya un aumento de la permeabilidad intestinal para que estos péptidos inmunogénicos derivados de gliadina sean capaces de alcanzar la lámina propia. Los mismos, en su rol inmunogénico, tienen la capacidad de aumentar la permeabilidad intestinal mediante el aumento de la secreción de sonulina, la principal proteína reguladora de las uniones oclusivas. En la lámina propia, estos péptidos son desaminados por la antitransglutaminasa 2, la cual en condiciones normales cumple un rol de reparación del epitelio. Los péptidos de aminados de gliadina son capaces de ser presentados en células presentadoras de antígenos que posean un HLA característico. A partir de la presentación de estos péptidos de aminados, se desencadenan distintos tipos de respuesta inmunológica. Por un lado, la respuesta de tipo Th2 es la que va a desencadenar la secreción de los distintos tipos de anticuerpos frente a los antígenos propios. El tipo de respuesta Th1, por otro lado, va a
generar el reclutamiento de linfocitos T citotóxicos hacia el epitelio intestinal, generando una infiltración linfocitaria. Y los linfocitos T CD4 van a generar un aumento del factor de crecimiento de queratinocitos, metaloproteasas y demás mediadores de la inflamación, que van a desencadenar una remodelación del epitelio intestinal con hiperplasia de las criptas y transformación de la mucosa por atrofia de las vellosidades. Dentro de los factores genéticos que afectan a la enfermedad celíaca, sabemos que la misma está fuertemente asociada con la aportación de diferentes genes. Si bien existen un gran número de genes asociados, los más frecuentes son el HLA de tipo DQ2 y DQ8. Es necesaria la presencia de estos genes para que se desencadene la enfermedad. Los pacientes portadores de estos genes poseen un HLA característico, el cual tiene alta compatibilidad con los péptidos de aminados de gliadina, lo cual va a permitir su presentación en células presentadoras de antígeno. Sin embargo, como dijimos anteriormente, es una enfermedad multifactorial, por lo cual no es suficiente para que se desencadene la enfermedad celíaca. En esta imagen podemos ver que existe un bolsillo de unión a péptidos como parte de la estructura química de los HLA, que tiene una alta afinidad por péptidos de carga negativa. Los péptidos de aminados de gliadina tienen una gran cantidad de residuos de prolina y de glutamina, los cuales son ricos en carga negativa. Por esto se puede explicar la elevada afinidad entre los HLA de tipo DQ2 y DQ8 por los péptidos de aminados de gliadina y su posibilidad de presentar los mismos en células presentadoras de antígeno. Dentro de los factores ambientales que condicionan el desarrollo de la enfermedad celíaca, podemos nombrar las infecciones intestinales. El desarrollo de una infección intestinal va a generar un daño directo al epitelio intestinal con la exposición de antígenos propios que en condiciones normales no estarían expuestos. Además, por el mismo mecanismo fisiopatogénico de la infección, va a haber un aumento de la permeabilidad intestinal. En numerosos estudios se ha evaluado el rol que cumplen diferentes infecciones, como puede ser rotavirus y adenovirus, en el desarrollo de enfermedad celíaca y demás enfermedades autoinmunes. Sabemos que, por ejemplo, el rotavirus posee proteínas estructurales con una elevada similitud con el principal antígeno de la enfermedad celíaca, que es la transglutaminasa 2. Por lo tanto, este mimetismo molecular podría explicar que después de desarrollar una infección por rotavirus, un paciente genere reactividad frente a antígenos propios. Además, el contexto inflamatorio desencadenado por una infección intestinal generaría pérdida de tolerancia hacia lo propio con el aumento de la reactividad de linfocitos T autorreactivos. En esta sección vamos a hablar de las diferentes presentaciones clínicas de la enfermedad celíaca. Existen diferentes formas clínicas de la enfermedad celíaca. Las mismas van a variar de acuerdo a la edad del paciente y a diferentes factores dependientes de los mismos, presentando diferentes síntomas, diferentes presentaciones y diferentes signos clínicos. En la forma sintomática clásica va a ser de presentación más frecuente en niños y niñas menores de 2 años. Se va a caracterizar por compromiso intestinal, malabsorción, diarrea crónica, lo cual va a desencadenar un déficit nutricional. Dentro de los síntomas que van a padecer estos pacientes tenemos la distensión y el dolor abdominal, la pérdida de peso, baja talla y signos carenciales por la misma mala absorción y falta de asimilación de nutrientes, como pueden ser pérdida del esmalte dentario.
Además, por la misma sintomatología, los niños van a tener rechazo al alimento. Debemos resaltar que en esta edad es muy importante realizar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades igualmente prevalentes, como son las parasitosis, alergias alimentarias, sobrecrecimiento bacteriano e inmunodeficiencias. La forma sintomática no clásica va a tener un comienzo más tardío y el diagnóstico se va a desarrollar a mayor edad. Los síntomas intestinales de estar presentes van a ser más leves e intermitentes que en la forma clásica y el compromiso nutricional a consecuencia va a ser menor. Va a estar caracterizada principalmente por los síntomas extraintestinales. Los mismos pueden ser ampliamente variables y van a depender del individuo. Dentro de los mismos podemos mencionar anemia ferropénica, baja talla, anorexia, retardo en la pubertad, trastornos ginecológicos en la mujer, infertilidad, abortos, embarazo con recién nacido bajo peso, debilidad, fatiga, alteraciones del metabolismo del calcio e incluso trastornos psiquiátricos como la depresión. La forma asintomática caracteriza a individuos que no poseen signos o síntomas, pero que han sido identificados a través de estudios de tamizaje, ya sea realizados en grupos de riesgo característicos o como parte de estudio familiar, en población general o por hallazgos endoscópicos. Se caracterizan por tener serología positiva y daño evidente en biopsia. La forma clínica potencial caracteriza a individuos que pueden o no tener síntomas, los cuales son inespecíficos, presentan anticuerpos positivos, poseen los genes compatibles con el desarrollo de enfermedad celíaca, pero no existe daño de la vellosidad intestinal, por lo tanto la biopsia es normal. La forma clínica refractaria hace referencia a situaciones en donde los síntomas persisten o recurren a pesar de realizar una dieta estricta libre de gluten por al menos 12 meses con persistencia de atrofia de las vellosidades. En estos casos, de acuerdo a la bibliografía consultada, se recomienda rever el diagnóstico para evaluar si los pacientes se encuentran correctamente clasificados, revisar la dieta con un nutricionista experto para evaluar si existe no consumo de gluten y realizar el estudio genético. Existen dos tipos de enfermedad celíaca refractaria. La de tipo 1 tiene infiltración de linfocitos intraepiteliales normales, mientras que la de tipo 2 tiene una infiltración de linfocitos con un fenotipo aberrante y de tipo clonal, lo cual se denomina linfoma intraepitelial. Cabe resaltar que además de formar parte de la clasificación de enfermedad celíaca refractaria, este es el estadio final al que arriba un paciente celíaco sin tratamiento. A modo de resumen, les dejo este cuadro extraído del documento consenso del Ministerio de Salud de la Nación, en donde resumimos las principales características de cada una de las formas clínicas. Para finalizar las presentaciones clínicas, existe una entidad emergente denominada la sensibilidad al gluten no celíaca, la cual no cumple los criterios necesarios para ser clasificada dentro de enfermedad celíaca, que caracteriza a individuos que poseen síntomas intestinales o extraintestinales asociados al consumo de granos que contienen gluten, los cuales cesan luego de eliminar su consumo. Dentro de estos síntomas podemos tener distensión abdominal, irregularidad intestinal, fatiga, depresión, niebla mental, confusión, pérdida de memoria, cefalea, artralgias y mialgias. Se estima que la prevalencia es 10 veces superior al desarrollo de la enfermedad celíaca. Su agente causal por el momento es desconocido, sin embargo, los pacientes responden adecuadamente a una dieta sin gluten. En esta sección abordaremos las diferentes herramientas diagnósticas implicadas en el diagnóstico de la enfermedad mencionada.
En base a las herramientas diagnósticas vamos a tener tres tipos de análisis. El primero va a ser los marcadores serológicos, donde vamos a analizar la inmunoglobulina de tipo A y los tres tipos de autoanticuerpos involucrados, que serían la transglutaminasa, los antipéptidos diaminados de gliadina y los anticuerpos antiendomicio. Luego también se pueden estudiar, en base a un estudio genético, el HLA-DQ2 y DQ8, y por último la biopsia de duodeno, donde se va a analizar los cortes histopatológicos. Comenzando con los marcadores serológicos, les traemos este esquema en forma de reseña histórica por el cual vemos a lo largo del tiempo el descubrimiento de los diferentes autoanticuerpos involucrados en la enfermedad. A mediados de los 60 inició el descubrimiento de los anticuerpos antigliadina, luego a mediados de los 80 aparecen los anticuerpos antireticulina y a finales de los 90, a principios de los 2000, dan de interés el descubrimiento de los anticuerpos antiendomicio, antitransglutaminasa y antipéptido diaminado de gliadina, siendo los últimos tres los más importantes en el abordaje del diagnóstico de la enfermedad. En este esquema vamos a conectar cómo los diferentes marcadores serológicos se relacionan con la fisiopatología de la enfermedad. Como se ha dicho anteriormente, la gliadina va a ingresar por las células epiteliales en base a un aumento de su permeabilidad, por el cual, mediante una reacción inmunológica, van a actuar los anticuerpos antigliadina. Se va a montar una respuesta del mismo. También otro factor importante, esta enzima involucrada en la reparación tisular, va a ser la transglutaminasa de tipo 2, por lo cual se van a generar los anticuerpos antiendomicio y los anticuerpos antitransglutaminasa. A su vez, como característica ya mencionada, la transglutaminasa de tipo 2 va a formar una deaminación a la gliadina, por lo cual se van a formar péptidos inmunogénicos deaminados. Por ende, también van a aparecer anticuerpos antispéptidos deaminados de gliadina. Siguiendo con los marcadores serológicos, vamos a comentar algunas características de importancia. La inmunoglobulina A, como hemos dicho anteriormente, es la inmunoglobulina principal que va a gobernar en los epitelios de las mucosas, en este caso el intestinal. Su dosaje va a permitir descartar o no la deficiencia de IgA y orientar el estudio a los tipos tanto de IgA o IgG de los diferentes autoanticuerpos mencionados. En otras palabras, se va a marcar el estatus serológico del paciente. Como datos, vamos a ver que afecta la deficiencia de IgA en un 2 a un 3% de pacientes celíacos, por eso su importancia de su dosaje. A su vez, los anticuerpos antipéptido diaminado de gliadina van a presentar una mayor eficiencia diagnóstica comparados con los anticuerpos antigliadina clásicos. A su vez, los anticuerpos antitransglutaminasa va a ser el principal marcador de tamizaje y monitoreo del tratamiento. Y por último, los anticuerpos antiendomicio van a estar relacionados estrechamente con el daño a la mucosa intestinal. Los marcadores serológicos utilizados en nuestro laboratorio son, primero, la inmunoglobulina de tipo A se va a medir en base a un ensayo de turbidimetría dispuesto por un equipamiento llamado Alinity. Los anticuerpos antitransglutaminasa, tanto de tipo A y de tipo G, como los anticuerpos antipéptido diaminado de gliadina de tipo A y de tipo G, se van a medir en base a un ensayo de quimioluminiscencia dispuesto por un equipamiento llamado BioFlash. Por último, los anticuerpos antiendomicio de tipo A y de tipo G se van a realizar, se van a dosar en base a un ensayo de inmunofluorescencia indirecta. Cabe destacar, en base a las metodologías de los ensayos, es que tanto el anticuerpo antitransglutaminasa como el anticuerpo antiendomicio, el antígeno en la metodología empleada es la transglutaminasa tisular. Con respecto a la sensibilidad y especificidad metodológica, les traemos este cuadro comparativo extraído de un trabajo de la Sociedad Europea de Enfermedad Celíaca, por el cual se analizan los diferentes porcentajes de sensibilidad y especificidad de los autoanticuerpos mencionados, dando hincapié que los anticuerpos antitransglutaminasa poseen la mayor sensibilidad diagnóstica y los anticuerpos antiendomicio la mayor especificidad. Con respecto a los anticuerpos antipéptido diaminados de gliadina, tienen una mayor implicancia en la población pediátrica, ya que en niños menores de 2 años puede ser el primer marcador en positivizarse. Ahora vamos a hablar un poco de cómo nosotros trabajamos en nuestro laboratorio con respecto a los autoanticuerpos antes mencionados. Nuestro algoritmo utilizado va a comenzar con el dosaje de IgA. Este dosaje de IgA, como hemos dicho, con la metodología de turbidimetría, va a tener acusado por el fabricante los diferentes valores de referencia que van a depender tanto del rango etario como el sexo del paciente.
En base a eso vamos a tener dos alternativas. Si el dosaje de IgA es menor a estos intervalos mencionados, se va a estudiar los diferentes autoanticuerpos en un isotipo de tipo G, y si los valores de inmunoglobulina A son normales, se va a abocar el estudio al tipo de isotipo A. Con respecto a los autoanticuerpos, tanto péptido-diaminado G y transglutaminasa, que son un ensayo de quimioluminiscencia, el fabricante acusa los valores de referencia de menor a 20 unidades de quimioluminiscente negativo, de 20 a 30 positivo débil y mayor a 30 positivo. Con respecto a los anticuerpos antiendomicio, tanto de tipo G y de tipo A, que se van a realizar por inmunofluorescencia indirecta, nuestro resultado lo informamos de manera cualitativa, es decir, positivo o negativo. En base a esto les traemos una imagen por el cual se ve un patrón positivo donde se puede ver este patrón característico que se puede determinar como un panal de abejas. Pasando al estudio genético, podemos decir que la determinación de los alelos que codifican las moléculas de HLA, DQ2 y DQ8 se pueden emplear como apoyo diagnóstico por su alto valor predictivo negativo. Este estudio se va a utilizar, se va a aplicar en situaciones muy puntuales en el estudio de la enfermedad celíaca. Estas situaciones pueden ser sintomatología característica con lesiones histopatológicas inconcluyentes y serología negativa, discordancia entre estudios histológicos y serológicos, como estudio de cribado familiar, en donde se puede identificar un individuo de riesgo elevado y presenta familiares de primer grado de enfermedad, como también se puede descartar en pacientes con síndrome de Down, ya que en esta patología la prevalencia de presentar enfermedad celíaca es de un 10%. Como hemos dicho, su presencia es condición necesaria, pero no es suficiente. Y con respecto a datos epidemiológicos de estas determinaciones de moléculas de HLA, podemos decir que en la población celíaca se va a expresar la molécula de DQ2 en un 95%, mientras que un 5% se va a expresar la molécula de DQ8. Los servicios médicos de nuestro hospital, en conjunto con el laboratorio, dictan los lineamientos dispuestos por el documento de consenso de la enfermedad celíaca, impuestos por el Ministerio de Salud de la Nación, realizados en el 2017. Ahora vamos a mostrar unos lineamientos, diferentes pautas en base a la enfermedad en su diagnóstico. Primero podemos decir que un valor de transglutaminasa de tipo A mayor al intervalo de referencia debe ser consultado por un especialista. Este especialista debe ser un gastroenterólogo especializado en la enfermedad. Sintomatología subjetiva con presencia de anticuerpos transglutaminasa de tipo A mayor a 10 veces el intervalo de referencia presentaría una alta probabilidad de tener atrofia vellositaria. El uso de los anticuerpos antipéptido diaminado de gliadina de tipo G se deben utilizar en caso de deficiencia de IgA y en pacientes sintomáticos con valores de anticuerpo antitransglutaminasa de tipo A negativos. Los anticuerpos antiendomicio van a reforzar el diagnóstico de pacientes sintomáticos cuyos títulos no son concluyentes en el análisis de los anticuerpos antitransglutaminasa de tipo A. El estudio genético, como hemos dicho antes, va a ser utilizado como herramienta de exclusión y la confirmación de la enfermedad celíaca se debe realizar mediante biopsia. Brevemente vamos a hablar algunos conceptos de la toma de la biopsia. Primero, la lesión característica de la enfermedad activa va a mostrar una atrofia vellositaria, hiperplasia críptica e infectado leucocitario. Previa a la realización de la biopsia, el paciente debe mantener una dieta estricta con gluten. El personal instruido debe tomar como mínimo 4 biopsias del duodeno distal y 2 del bulbo duodenal. Estos resultados e interpretaciones se van a estratificar en base a la clasificación de Marsh-Overhuber. Esta es una imagen de los diferentes estadios en base a la clasificación mencionada. En base a todo lo analizado anteriormente, podemos concluir que las biopsias presentan grandes limitaciones, entre ellas el personal instruido a la toma de la muestra, la cantidad de muestras, y es una práctica invasiva, especialmente en la población pediátrica. Sumado a que los estudios serológicos poseen alta eficiencia diagnóstica, nos venimos a preguntar si se puede diagnosticar enfermedad celíaca sin requerimiento de biopsia. En base a los nuevos algoritmos que ahora vamos a presentar, nuestra respuesta es afirmativa. Entonces, en el año 2020,
la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición implementaron un nuevo algoritmo por el cual en una población pediátrica se puede abordar el diagnóstico de enfermedad celíaca sin requerimiento de biopsia. En base a esto, acá les dejamos dos consideraciones importantes en base a dicho consenso. Primero, se puede llegar a un diagnóstico sin biopsia en niños, por donde deberían presentar valores mayores a 10 veces el límite superior normal de anticuerpos antitransglutaminasa y en una segunda muestra anticuerpos antiendomicio positivos. Y la realización de biopsia se va a dirigir a situaciones por donde los valores de transglutaminasa deben ser menor a 10 veces el intervalo superior de normalidad con anticuerpos antiendomicio negativos. Y también en situaciones donde la serología en estudio de los pacientes va a ser del tipo IgG. En otras palabras, sería en casos de deficiencia de IgA. Acá les venimos a mostrar un trabajo impuesto por la Sociedad de Gastroenterología Española, por el cual pusieron a práctica estos algoritmos mencionados anteriormente. En base a este trabajo se llegó a la conclusión de que tienen una buena reproducibilidad al diagnosticar en su grupo de estudio a enfermos celíacos sin recurrir a una biopsia. Y a su vez dando como importancia el dosaje como método complementario de los anticuerpos antiendomicio. Bueno, siguiendo con la parte de tratamiento de la enfermedad, vamos a decir que el principal tratamiento del mismo va a ser una dieta libre de gluten. En base a esto, en estos dos gráficos podemos mencionar brevemente qué alimentos sí podrían considerarse en parte de este nuevo plan dietario y cuáles no, siendo los restringidos las harinas, condimentos, cebada, centeno y trigo. ¿Cuál es la finalidad de estos tratamientos? Bueno, sería como objetivo principal tratar los síntomas impuestos por el paciente, regenerar la mucosa intestinal dañada y negativizar las pruebas de autoanticuerpos. También venimos a destacar que hay nuevos lineamientos en tratamientos que están en etapa de investigación. Estas nuevas alternativas terapéuticas están dirigidas en base a los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Por ejemplo, se están estudiando terapias farmacológicas donde se van a realizar una inactivación enzimática de los péptidos inmunogénicos del gluten. También se está estudiando un secuestro de gluten a nivel intestinal, bloquear la transglutaminasa de tipo 2 y se está en una etapa experimental la elaboración de una vacuna capaz de generar tolerancia oral a la gliadina. En la Argentina, el abordaje de la enfermedad celíaca tiene un marco legal que lo respalda. Esta ley, numerada 26.588, fue promulgada en el año 2009, donde presenta diferentes modificaciones, siendo la última en vigencia la del 2015. Como ítems a importancia a destacar, vamos a decir que se declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica, epidemiológica, con la capacitación del profesional en la detección tanto temprana, diagnóstico y tratamiento de la misma enfermedad. A su vez, también menciona al Código Alimentario Argentino, por el cual establece que un alimento libre de gluten no debe superar su contenido en 10 partes por millón, y cada alimento libre de gluten debe etiquetarse con esta insignia característica. Para ir englobando todos los conceptos analizados en este Ateneo, les traemos esta descripción de este caso clínico a modo de ejemplo de una paciente de sexo femenino con 9 años que fue diagnosticada por enfermedad celíaca en el año 2018, comenzando como pauta de tratamiento una dieta libre de gluten. En base a este tratamiento, en el 2019 va a presentar una serología negativa. En el año 2020 no va a cumplir con las pautas de tratamiento y el gastroenterólogo que la trata la va a definir como asintomática digestiva. En el año 2021 consulta en nuestro hospital con transgresiones al tratamiento y va a mostrar el siguiente laboratorio. En base a nuestro algoritmo implementado, vamos a decir que primero como primera medida se va a dosar la inmunoglobulina de tipo A y en base a eso podemos ver que se va a estudiar los diferentes autoanticuerpos en su isotipo A, mostrando valores de 117 unidades quimioluminiscentes de anticuerpos antipéptido diaminado de gliadina, 850 unidades quimioluminiscentes de anticuerpos antitransglutaminasa y muestra en base a inmunofluorescencia indirecta positividad para los anticuerpos antiendomicio. Como corolario, finalizando este caso clínico, llegamos a la conclusión de que al ser una enfermedad multifactorial,
uno de los determinantes importantes como factores ambientales es la exposición al gluten del paciente. Si el paciente vuelve a reincorporar en su dieta, va a regenerar el aumento de sus autoanticuerpos en conjunto con su sintomatología característica que presenta y a su vez atrofia vellositaria intestinal. Como conclusiones de nuestro Ateneo, llegamos a decir que la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica mediada inmunológicamente desencadenada por la ingesta de gluten y prolaminas relacionadas en personas genéticamente susceptibles. A su vez, en la Argentina, la ley de enfermedad celíaca asegura una eficiencia diagnóstica y monitoreo de la misma. Estos nuevos algoritmos implementados en Europa evitarían la biopsia en niños y adolescentes basando el diagnóstico en estudios serológicos. A su vez, la importancia del rol del laboratorio mediante el análisis de autoanticuerpos va a facilitar el diagnóstico y el monitoreo de la enfermedad descripta. Acá le mostramos la bibliografía utilizada en nuestro Ateneo. Para finalizar, queríamos agradecer a nuestros compañeros de la residencia, a las bioquímicas del sector de autoinmunidad y a todo el personal del laboratorio del hospital por su apoyo en la realización de este Ateneo, y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.